Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. El primero de ellos es Noticia Venezuela. Las nuevas acciones para tratar de derrocar al gobierno por parte de Estados Unidos y de sus aliados tiene varios escenarios. Los presentamos y los analizamos. Segundo tema que es noticia en titulares, El Mundo. El fracaso de la anunciada cumbre virtual del G20 deja más preguntas que respuestas, en especial para Europa. Una pregunta, hoy por hoy, ¿de qué le sirve este bloque a su ciudadanía? Profundizamos en ello. Tercer tema en noticia, regresamos a América Latina, Brasil. El errado manejo de la crisis del COVID-19 por parte del presidente genera otra crisis y no pensada, un conflicto político con cercanos gobernadores como el de Sao Paulo. Tenemos esa radiografía, la analizamos en Noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, autoridades y analistas denuncian el trasfondo de acusaciones de Estados Unidos al gobierno del presidente Maduro de narcoterrorismo. Los señalamientos llegan sin pruebas en medio de la crisis sanitaria que atraviesa el país norteamericano y ante el nuevo fracaso de Washington en sus planes de desestabilización en contra de Venezuela. El alto mando militar se pronunció en el respaldo al gobierno de Nicolás Maduro tras las acusaciones infundadas por Estados Unidos que vinculan a funcionarios venezolanos con narcotráfico. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza categóricamente las extravagantes y extremistas acusaciones formulada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El ministro de Defensa venezolano, incluido en la lista de recompensa que Washington ofrece por la captura de funcionarios venezolanos, escribió en Twitter: ante el fracaso de sus perversas estrategias para derrocar el gobierno legítimo de Venezuela, el imperio acude a mentiras y acusaciones falaces para tratar, por la vía del descrédito, socavar el liderazgo revolucionario. Sepan que seguiremos leales siempre, traidores nunca. El Ejecutivo venezolano denuncia el plan golpista del que es objetivo, dirigido por Estados Unidos y orquestado en territorio colombiano, en complicidad con representantes de la extrema derecha venezolana. Nosotros tenemos las pruebas de la relación directa de Cliver Alcalá Cordones con Juan Guaidó, con Luis Ortega Díaz, con Germán Ferrer, con Hernán Alemán. Todos ellos viven en Colombia. Tenemos pruebas de el financiamiento que estas 3 personas daban a las acciones criminales de Cliver Alcalá Cordones allá en Colombia. Tenemos las pruebas de la existencia de 3 campamentos. Estos campamentos existen. Sobre este asunto, el fiscal general Tarek William Saab solicitó a Colombia la extradición del golpista Cliver Alcalá Cordones. A raíz de estos sucesos, analistas desmontan las acusaciones por narcotráfico contra el presidente venezolano y otros funcionarios a cargo del fiscal general de Estados Unidos, William Barr. Un informe del portal Misión Verdad detalla cómo, a falta de pruebas sólidas, Washington ha recurrido a la narrativa del inexistente cartel de los soles para atacar a Venezuela, una supuesta organización amplia y peligrosa, responsable de la entrada de cocaína a Estados Unidos y supuestamente liderada por Nicolás Maduro. Sin embargo, sobre esta no existen detenciones, incautación de mercancía que lleve a la marca de la supuesta organización, ni conocimiento de lucha con carteles mexicanos y colombianos que, según cifras de organismos estadounidenses, lideran el ingreso de drogas a ese país. Entre tanto, un artículo del economista Pascualina Curcio hace alusión al momento provechoso para la administración Trump de dirigir la atención de la mediática hacia Venezuela, mientras los estadounidenses son víctimas de su deficiente manejo de la pandemia del COVID-19. De esta forma, Estados Unidos, en tiempos de crisis sanitaria y campaña electoral, la Casa Blanca financia y dirige ataques contra Venezuela, ahorrándose una intervención directa.
Además, la víspera, la propia Cancillería venezolana señalaba el trasfondo electoral de las acusaciones de Estados Unidos. La política de cambio de gobierno por la fuerza en Venezuela está destinada al fracaso. Ofrecer recompensas al estilo de los vaqueros racistas del lejano oeste demuestra el desespero de la élite supremacista de Washington y su obsesión contra Venezuela para alcanzar réditos electorales en el estado de la Florida. Las falsas noticias y cortinas de humo son armas bien conocidas por Estados Unidos en tiempos de apuros. Allí los hechos, seguimos sumando información con Leo Retabán desde nuestra sede central. Leo, ¿cómo te va? Buenas noches, adelante. Hola Tatiana, muy buenas noches. Durante el día aquí en Venezuela, el alto mando militar realizó una declaración, como veíamos, entregando un total apoyo al presidente Nicolás Maduro y a las personas indicadas por Estados Unidos. El fiscal inició persecución penal contra las personas que están en Colombia y también contra otros que están aquí en Venezuela, que son parte de esta red, de esta trama que pretendía este nuevo golpe de Estado. Y durante ahora la tarde hemos conocido, según publican medios colombianos, que Cliver Alcalá, este personaje central en toda esta trama, quien estaba, como él dijo, a cargo, que comandaba esta operación de hechos violentos aquí en Venezuela, se entregó a la DEA en Colombia alrededor de las 4:30 de la tarde y en un avión especialmente destinado para él se estaría dirigiendo a Nueva York, Estados Unidos, para entregarse a las autoridades estadounidenses. Él dijo que en declaraciones que dio en su red social Twitter que le parecía extraña esta inclusión de su nombre en la lista que presentó el día de ayer el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y que sentía peligro por su vida por la creación de un falso positivo contra él. Así que son hechos que están ocurriendo ahora en la tarde, relevantes respecto a esta trama que viene denunciando el gobierno venezolano, no solamente desde el miércoles con todos los detalles que entregó el ministro de Información de Venezuela, sino desde el domingo, cuando el propio presidente Nicolás Maduro alertó al pueblo venezolano de planes que se estaban tramando para atentar contra la estabilidad del país en momentos en que el gobierno precisamente está enfocado junto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las organizaciones sociales a contener la propagación del virus. Sin embargo, habían alertas, informes de inteligencia, datos que ya estaban apuntando a que esta era una semana clave para estos intereses golpistas. Sin embargo, se conoció con la detención de este cargamento de armamento en Colombia, avaluado en por lo menos $500.000, que estos planes estaban en curso ya. ¿Qué es lo que ocurra con Cliver Alcalá? Está pendiente las reacciones de las autoridades colombianas respecto a la responsabilidad que ellos tengan, el conocimiento que tenían de esta operación también está pendiente y, por supuesto, ya las autoridades venezolanas han rechazado completamente los nuevos intentos injerencistas y golpistas aquí en Venezuela, Tatiana. Información esta noche a través de Leonardo. Gracias, Leo. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos ahora con el análisis. Nos acompaña María Fernanda Barreto. Ella es investigadora, analista política, colombo-venezolana, editora de la revista Correo del Alba. Nos acompaña desde Caracas. María Fernanda, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, Tatiana. Muy buenas noches. Un gran gusto estar aquí contigo, aunque sea disciplinadamente en cuarentena desde la casa. Con disciplina social como se debe, María Fernanda. Y además, como decimos siempre en Telesur, ustedes se quedan en casa, nosotros informamos y además analizamos y así entramos en materia, María Fernanda. Hay distintas aristas para entender lo que hay detrás de este nuevo intento de generar tal nivel de desestabilización sobre Venezuela y quisiera comenzar precisamente por la historia de Cliver Alcalá. Desde Colombia no hay una información de manera oficial por parte de las autoridades. Lo que dicen esta noche los medios colombianos, medios locales, es que ha sido extraditado a los Estados Unidos. Quisiera conocer tu visión primero acerca de esto. Bueno, en principio sí, esa versión no ha sido oficial, pero sí está corriendo por las redes. Es muy probable que sea cierto, dado que lo que ha demostrado Colombia es que supedita todos los intereses nacionales y la propia
implementación de la justicia colombiana a los intereses de los Estados Unidos. Entonces no sería de extrañar de que una persona que asume ser responsable de entrenamientos militares clandestinos, de tráfico de armas y de conspiraciones dentro del territorio nacional de Colombia, no pase por la justicia colombiana, sino que sea directamente entregada a la justicia estadounidense, por lo que no tendría, en realidad no me causaría ninguna sorpresa. Así que bueno, se sigue demostrando que en Colombia existe una gran impunidad para los políticos de la oposición venezolana, porque lo mismo pasa con Guaidó, que incluso luego de sus fotos con la rastroja ha vuelto a Colombia y no ha tenido ningún tipo de problema. Sí, y se va, una vez se oficialice, se confirme esta información, como reiteramos, es lo que dicen los medios de comunicación locales colombianos, se va a Cliver Alcalá y el gobierno colombiano, sin dar respuesta en un asunto, por ejemplo, María Fernanda, y es si estaba al tanto 48 horas antes de haber encontrado las armas, ¿cómo es que no responde, cómo es que no dice nada con este nivel de armas, este arsenal encontrado en esta vía en la costa caribe colombiana? Evidentemente, de hecho, las primeras declaraciones que da Cliver Alcalá a la radio en Colombia, primero dice que el gobierno colombiano sí estaba al tanto de esas negociaciones. Luego comienza, de hecho, a repicarle el teléfono de lo que él dice que es una asesora estadounidense y entonces trata de retractarse y dice que se enteraron apenas hacía 48 horas. Conociendo, digamos, el vínculo tan estrecho que hay entre el gobierno estadounidense y el gobierno colombiano y el gobierno fantástico de Juan Guaidó y el gobierno de Iván Duque, es muy difícil que se haya firmado en territorio colombiano un convenio firmado por Guaidó, firmado por representantes del gobierno estadounidense y Cliver Alcalá Cordones sin que ninguna institución colombiana lo supiera. Sí, ahora María Fernanda, esta es una arista. La siguiente, porque se da de manera paralela, es la acusación del gobierno de Estados Unidos, de la Casa Blanca, en contra directamente del propio presidente del país y parte de los máximos dirigentes del gobierno bolivariano. Digo que se da de manera paralela para entonces preguntarte si es que al ver que este plan falló, buscan entonces la estrategia de tratar de posicionar a Venezuela ahora de manera oficial a través del Departamento de Justicia como un narcoestado. Exactamente. Bueno, ellos tienen, en primer lugar, lo que tú señalas es muy importante. Había una operación que fue develada gracias al excelente trabajo de la inteligencia venezolana. Al ser develada esa acción que tenían planificada 48 horas después, entonces dictan estas recompensas, porque además de unas acusaciones con órdenes de detención, digamos, aplicar unas recompensas en las cuales incluyen a dos personajes de la oposición venezolana como Cliver Alcalá y Hugo Carvajal, que evidentemente saben demasiado sobre el plan golpista de los Estados Unidos. Entonces, sí, surge esta nueva acción de parte del Departamento de Estado justamente 48 horas después de ese fracaso. Ese discurso de que Venezuela es un narcoestado, pues un discurso que ellos han venido sosteniendo hace mucho tiempo. De hecho, ha corrido por las redes un audio del propio presidente Chávez de hace muchísimo tiempo, creo que tal vez del 2005, 2006, donde advertía que muy probablemente iba los Estados Unidos a tratar de acusarlo a él de ser un presidente vinculado al narcotráfico. O sea que ese discurso siempre lo han tenido, ahí no hay ninguna sorpresa. La sorpresa está en estas recompensas que están ahora ofreciendo y que lo que yo digo en mi análisis es que es prácticamente abrir la licitación para que contratistas militares privadas y grupos paramilitares, narcoparamilitares colombianos, pues se apresten a realizar la operación que los Estados Unidos ha desistido de hacer, que es una intervención militar directa sobre territorio venezolano. Es decir, el uso de mercenarios, como por ejemplo en varias regiones de Oriente Medio, María Fernanda. Uso de mercenarios desde Colombia trasladados a Venezuela. Claro, desde Colombia, pero que bien podrían ser los grupos narcoparamilitares acompañados o no acompañados por las contratistas militares privadas. Contratistas militares privadas y paramilitares colombianos han trabajado durante años en Colombia con la aplicación del Plan Colombia, pero
en este momento en el mundo, pues, digamos, mantienen una fusión también constante que ha llevado, por ejemplo, a muchos paramilitares y exmilitares colombianos hasta el Medio Oriente como contratistas civiles de estas grandes corporaciones militares privadas estadounidenses. Ese es un asunto muy importante para tener en cuenta y para mantenerlo en el contexto del análisis. Otro punto claro, sobre todo porque, perdóname, todo porque en la frontera con Venezuela hay grandes transnacionales, sobre todo mineroenergéticas, que utilizan para su vigilancia, para sus labores de vigilancia y de mantenimiento, contratistas militares privadas de alto renombre internacional. Ahora, el tercer punto para analizar. Hablaban en la víspera, cuando estaban haciendo la acusación en contra del gobierno de Venezuela, desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos, de la Florida y del sur de la Florida. ¿Qué es lo que hay detrás con respecto a la Florida? Y además se lo pregunto en clave política electoral en Estados Unidos. Bueno, fíjate, en realidad el público estadounidense, la opinión pública estadounidense, y quiero decir que ahí todos los antiimperialistas del sur tenemos un reto, es un público muy desinteresado de la política internacional, muy desinteresado de las acciones que su gobierno realiza en el resto del mundo. Si fuera al contrario, seguramente ya habrían puesto un freno a esas políticas genocidas imperialistas. Pero en el caso de la Florida sí hay un circuito electoral muy pendiente de cuáles son las políticas del gobierno hacia América Latina. Evidentemente la Florida es un enclave de las mafias cubanas y ahora también de las mafias venezolanas, que sin duda se sentirán muy gratificados con esta nueva acción de Donald Trump y de su secretario Mike Pompeo. Y allí además, en la clave electoral, que es la arista que queda pendiente de esto, la posibilidad o la necesidad que tiene mejor Donald Trump, a través de incluso de operadores dentro del Congreso como Marco Rubio, de obtener los votos de todos estos sectores que vienes nombrando. Sin duda, esta acción le puede servir para esos votos. Hay que dejar claro que no para todos los votos, por eso que te comento sobre la opinión pública estadounidense, pero sí para los votos de la Florida, que son sin duda muy importantes para garantizar su reelección. Por último, María Fernanda, y todo esto en un contexto tan complejo para el mundo, particularmente si lo revisamos para Estados Unidos, las cifras van aumentando, y de qué manera por el COVID-19. Necesariamente hay que pensar si esto es una cortina de humo, sería entonces una gran cortina de humo, un gran factor distractor para el pueblo estadounidense, incluso para el resto del mundo que está pendiente de cómo Estados Unidos asume esta situación tan difícil. A ver, quizás sí, sobre todo para la opinión pública internacional, a la que sí le interesan la política exterior estadounidense. Pero yo relacionaría más la crisis que tiene Estados Unidos con el COVID-19 en este momento, con esta acción a través del descalabro económico que está generando el virus en los Estados Unidos. Fíjate que ha caído la bolsa, Wall Street, y ha caído la bolsa de la Unión Europea. El mundo en general está en una gran crisis económica y, sin embargo, por ejemplo, el oro ha estado en permanente subida durante esta crisis porque se ha convertido en un refugio de los grandes capitales, al igual que el paladio. Por lo tanto, los Estados Unidos, en esta crisis generada por el coronavirus, lo que está preocupándose ahora es por cómo va a emprender la recuperación, sobre todo muy preocupado porque China terminó de lidiar primero con el virus y emprendió primero la recuperación. Y para recuperarse, le sería muy importante el oro que hay en Venezuela. Recordemos que es una de las grandes reservas de oro de toda la región, y el petróleo que hay en Venezuela, que recordemos es la primera reserva del mundo, porque el petróleo estadounidense se obtiene sobre todo vía fracking, y la caída de los precios del petróleo ha hecho que no sea rentable ese petróleo por fracking. Y el petróleo venezolano, en cambio, sí es muy rentable. Pero hay que decir algo más, y me perdonas que me alargue un poco, pero es el tema de la financiarización de la economía. La economía mundial ha venido en un proceso de financiarización en las últimas décadas. Parte
fundamental para que esa economía financiera se mantenga es el narcotráfico y el lavado de dineros. Entonces, el narcotráfico, y esto es algo en lo que hemos venido insistiendo, el narcotráfico particularmente dirigido por la DEA y los carteles del norte que procesa la cocaína en Colombia, en estos momentos saca el 93% de la cocaína, no lo digo yo, lo dice la DEA, a través de las costas colombianas. Si ellos lograran apoderarse del lago de Maracaibo y de la gran costa caribe venezolana, tendrían una gran ganancia en ahorro de horas de transporte del negocio de la cocaína, y además podrían aumentar el negocio del lavado de dinero, porque además está claro que 55 millones de dólares no son todo lo que podrían obtener las contratistas militares privadas y los grupos mercenarios paramilitares que se involucraran en esta agresión a Venezuela. Por lo tanto, esto es lo que yo quisiera resumir como una licitación para perpetrar una acción militar contra Venezuela que garantice la continuidad del despojo, que es lo que sostiene el imperialismo mundial. Todo eso es lo que hay detrás de esta situación que bien hemos analizado. Gracias, María Fernanda. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Telesur por acompañarnos a todos y a todas en nuestros hogares durante esta cuarentena. Están haciendo un gran trabajo y se los agradecemos de corazón. Gracias a ti, gracias por ese reconocimiento. Aquí seguimos, María Fernanda. Un abrazo, gracias, buenas noches. Un abrazo. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia del Mundo, el fracaso de esa anunciada cumbre virtual del G20 deja más preguntas que respuestas, en especial para Europa. Una de ellas, hoy por hoy nos preguntamos, ¿de qué le sirve este bloque a su ciudadanía si no resuelven un asunto tan complejo como esta pandemia del COVID-19? Lo veremos al volver aquí en Es Noticia. En Noticia del Mundo, tras la cumbre virtual del G20, las medidas para enfrentar la crisis económica y sanitaria que padece la humanidad son insuficientes. Y esto a pesar de algunas propuestas planteadas que parecen quedarse en el papel pese a la urgencia que impone la coyuntura actual. De la instancia multilateral que agrupa a las 20 naciones con mayor nivel de industrialización del planeta se desarrolló por videoconferencia debido a la pandemia por COVID-19. Al respecto, el presidente Donald Trump destacó la variedad en torno a los planteamientos surgidos durante el encuentro. Hablé con los líderes del G20. Fue una gran reunión y tuvimos muchas ideas diferentes, muchas buenas ideas. Estamos trabajando juntos. Los líderes se reunieron virtualmente en todo el mundo para discutir todo lo concerniente al problema, que en este momento tiene 151 naciones. El presidente de la Federación Rusa, además de realizar un llamado a recomponer los mercados globales para reimpulsar la economía, planteó la creación de corredores verdes para agilizar el intercambio de alimentos, medicamentos y otras mercancías necesarias para enfrentar la pandemia. No es menos importante, durante el periodo de crisis, crear los llamados corredores verdes, libres de guerras comerciales y sanciones para el suministro mutuo de medicamentos, alimentos, equipos y tecnologías. Lo ideal sería introducir una moratoria conjunta basada en la solidez, renunciando a cualquier restricción de suministro de bienes esenciales y transacciones financieras para su compra. Iniciativa que contrasta con la gris participación de los mandatarios de países miembros de la Unión Europea, que se han visto extremadamente vulnerables a la expansión del virus, aunada a la crisis económica, producto de la estrepitosa caída en el precio de los commodities, especialmente en Italia y España, y demás naciones de la periferia europea. A excepción de Francia, cuyo gobierno implementó varias medidas para aliviar la crisis por la pandemia. La comunidad europea ha recibido fuertes críticas por parte de los países de menor desarrollo económico, debido al trato desigual entre miembros, donde países como Alemania y Francia parecen dirigir a su antojo el rumbo del resto de los miembros.
El llanto del presidente serbio suplicando ayuda el pasado 16 de marzo ilustra perfectamente esta situación. Aleksandar Vučić aseguró que la solidaridad europea no existe y afirmó que China es la única solidaria. Declaraciones en respuesta al rechazo de la Comisión Europea por una demanda de material a Belgrado debido a la limitación de exportaciones por el coronavirus. Otro aspecto fuertemente criticado hacia la llamada Troika Europea, compuesta por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Parlamento Europeo, es la excesiva burocracia que sustenta el sistema. En el caso del Parlamento Europeo, compuesto por 705 escaños, euros mensuales, solo en salarios, sin incluir viáticos ni transporte aéreo. Desde 2009, los eurodiputados ganan un sueldo bruto de 8.757.000 euros, casi 12 veces el sueldo mínimo de un trabajador en Portugal. Ahí están algunos hechos que nos permiten ir al análisis para tratar de entender eso que ya nos preguntábamos. Hoy por hoy, en medio de esta pandemia que ha generado tal nivel de angustia, ¿de qué le sirve la Unión Europea a sus ciudadanos? Nos acompaña para ello Fernando Casado, profesor de la Universidad Técnica de Manabí en Ecuador, periodista, analista internacional español. Fernando, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Decía ayer en esa cumbre tan, diríamos coloquialmente, cacareada por los medios de comunicación, que sería virtual, que de hecho quedará para la posteridad con las imágenes que fueron bastante bonitas. Decía el presidente de Estados Unidos que tenían buenas ideas en un momento tan complejo para el mundo. ¿Qué mensaje están enviando? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando Donald Trump tiene buenas ideas para la Unión Europea, tienen que ver con la fragmentación de la Unión Europea. Es probablemente el principal dinamitador de la Unión Europea porque siempre incentivó y apoyó, por ejemplo, el Brexit, ¿no? Entonces, el hecho de que ahora diga de una manera tan etérea que se tienen buenas ideas, cuando además la confrontación con la crisis del COVID-19 pasa pues, por utilizar chivos expiatorios, como poner recompensas en contra del presidente Nicolás Maduro, o por dejar que las empresas principales puedan seguir operando sin ningún tipo de medida sanitaria para sus trabajadores, provocando el contagio de sus trabajadores y grandísimos riesgos para la población, habiéndose ya convertido Estados Unidos en el epicentro de la pandemia, pues la verdad es que no nos deja un buen sabor de boca este tipo de declaraciones por parte de Donald Trump, ¿no? Que por cierto, él también, como parte de la guerra comercial con China, su principal objetivo es dejar a una Unión Europea que, pese a que en principio sería su aliada a nivel tanto ideológico como comercial, dejarla lo más debilitada posible para que le haga la menor sombra posible a Estados Unidos. Entonces, estas declaraciones de Donald Trump no nos dicen absolutamente nada, y sobre todo porque sus manifestaciones han sido extremadamente difusas y no dan ningún tipo de alternativa o de solución concreta a la crisis terrible por la que atraviesa en este momento no solamente la Unión Europea, sino también los propios Estados Unidos, que ya han asegurado y avisoran una terrible crisis económica que va a afectar a todos los países occidentales capitalistas. Fernando, y además Alemania, digamos, el país fuerte que manda en términos económicos, financieros, a nivel internacional, a nivel del bloque europeo. ¿Qué pasa con Alemania, que ahora no sale? Como si, por ejemplo, cuando hay un país o una nación que exige apoyo, recordamos el caso de Grecia hace algunos años, el primero que salió a decir lo que hay que hacer es esta fórmula para Grecia. ¿Qué pasa con Alemania? Una postura que ha tenido continuamente en la Unión Europea desde su fundación, es decir, el motor de la Unión Europea pues es claramente Alemania y es quien marca la pauta, ¿no? Ya lo hizo con Grecia, imponiéndole draconianas medidas y un rescate económico que ataba de pies y manos a la soberanía de este país. Posteriormente ocurrió lo mismo con otros países rescatados como son como fue Italia o como fue España, y de alguna manera Alemania pues tiene esa posición de ningunear a los pigs, a los cerdos, ¿no? Como serían las siglas en inglés de Portugal, Italia, Grecia, Irlanda y España. Entonces, en este sentido creo que la posición de Alemania, por ejemplo, de no emitir eurobonos, que sería una medida, una especie de plan Marshall, como lo han definido aquellos países que abogan por esta posición, como serían
3 de las 4 principales economías de la Unión Europea, España, Italia y Francia, de que se emiten eurobonos para salvar de esta situación tan terrible a la que se van a enfrentar estos países, y que además la decisión se debe tomar de manera urgente, porque esos eurobonos sería la manera en que los especuladores, que normalmente con la deuda pública, la emisión de deuda pública por país, tienen mucha más fuerza, o sube de una manera drástica al riesgo país, el amparo o el paraguas del eurobono daría lugar a una manera mejor de afrontar esta crisis económica. Sin embargo, Alemania se niega en banda, porque obviamente sería ceder también desde su posición de fortaleza. De alguna manera, la posición que tiene Alemania, que no es la única, también es la posición de Austria, de Holanda y de los países nórdicos, que serían las economías más solventes hasta el momento, y quienes también han tenido un menor impacto hasta el momento en cuanto a la enfermedad del coronavirus, es: ustedes se han metido en este problema, asúmanlo por su lado, de manera individual. A nosotros no nos entromezcan, no nos metan en sus problemas, no queremos asumir ningún coste a la hora de llevar a cabo ninguna medida que podría paliar en sus países del sur la situación de grave crisis, tanto sanitaria como económica, o ambas, porque están íntimamente relacionadas. Entonces, de alguna manera, aquí lo que estamos viendo es que ese sujeto supuestamente político que existía en Europa no existe, aunque ya en realidad lo sabíamos después de cómo se afrontó la situación de crisis en Grecia, pero que claramente nos encontramos con dos Europas, una Europa en el centro norte y una Europa en el centro sur, y que están muy distanciadas las unas de las otras, y que dentro de esa propia Unión Europea hay sures y nortes, y que unos tienen una posición de fortaleza frente a los otros, y que en situaciones de crisis como la actual la están ejerciendo con una gran crueldad. Y entonces vemos que realmente no atiende las necesidades del pueblo europeo. Allí además es, a manera de conclusión, preguntarte si crees, Fernando, que después de que pase esta crisis tan compleja del coronavirus, el bloque europeo post-coronavirus y la relación con el pueblo europeo cambiará. Yo creo que es muy probable que sí. Y yo creo que además esto está cambiando no en este momento. Quizás el coronavirus ha venido a acentuar una enfermedad que ya padecía la Unión Europea en cuanto a la fragmentación interna. Sí que ha habido un mercado bollante transnacional interno europeo, con grandes transnacionales que han hecho que la economía europea a nivel macroeconómico pues tuviera grandes avances, pero al mismo tiempo hemos visto que los avances a nivel de esa conformación de una ciudadanía europea o han sido muy lentos o han sido infructuosos. Hoy en día nadie se considera europeo en Europa, se considera español, griego, o en algunos casos incluso catalán o madrileño, pero realmente no existe esa ciudadanía europea. Yo diría que está incluso mucho más arraigada en el sentimiento cultural, es ese sentimiento más regional en América Latina que en la propia Europa. Este tipo de gestos lo que viene a, de alguna manera, visibilizar aún más es que la Unión Europea siempre tuvo un interés netamente macroeconómico y de amparo a las distintas grandes transnacionales, que fue una manera de imponer también a lo interno de las fronteras de la Unión Europea el propio neoliberalismo. Esto lo vemos también, por ejemplo, en las últimas elecciones que se dieron en el Parlamento Europeo, en donde el bipartidismo que había gobernado en el Parlamento Europeo, más allá de que el Parlamento Europeo no sirve para absolutamente nada, pero que luego sí que te dicta un ejemplo de cómo es la correlación de fuerzas en la Unión Europea, en lo que sería el Partido Popular Europeo, que sería el centro-derecha, y el Partido Socialista Europeo, que sería el partido de centro, como mucho centro-izquierda, ni siquiera han llegado a tener juntos la posibilidad de gobernar o de obtener la mayoría absoluta en el Parlamento Europeo. Hay una grandísima fragmentación a lo interno en distintos partidos políticos, hay un auge inusitado de los partidos euroescépticos o incluso de derecha neofascista que no se veían con tanta fuerza desde la Segunda Guerra Mundial, que son incluso en Alemania hoy en día la tercera fuerza política. Y esto es producto de que la Unión Europea o que la ciudadanía de la Unión Europea en ningún momento se ha visto beneficiada supuestamente de la conformación de este bloque, un bloque fuerte que en principio iba a profundizar en los postulados de la socialdemocracia, y que en vez de socialdemocracia lo que ha hecho es
afianzar los postulados del neoliberalismo. Por ejemplo, es la Unión Europea o la entrada de, por ejemplo, países del sur en la Unión Europea las responsables de que se privatizaran las grandes empresas rentables públicas que existían en el área de hidrocarburos, electricidad, agua o las telecomunicaciones. Entonces, lo que estamos viendo con la entrada del sistema neoliberal en crisis es que el golpe siempre se lo lleva la ciudadanía y que al mismo tiempo hay cada vez una concentración en menos personas de la riqueza que se ve traducido en una mayor cantidad de grandes transnacionales. Entonces, esa bonanza macroeconómica o esos beneficios macroeconómicos que disfrutan unos pocos son perjuicios para las grandes mayorías o que no se ven traducidos en beneficios para las grandes mayorías. Entonces, sin duda, esta falta de solidaridad tan obvia, tan expresa, tan visibilizada incluso por los medios de comunicación ante una situación de ultraje casi a los distintos países o el ninguneo a los distintos países, yo creo que posteriormente se va a ver en una mayor descalificación de la Unión Europea y cada vez una menor pues digamos, ilusión, esperanza por parte de la ciudadanía europea. Que lo hemos visto con el Brexit, siempre los ingleses fueron muy escépticos en torno a esa supuesta ciudadanía europea. También lo hemos visto en la desazón de los griegos en su reciente crisis, pero que estoy seguro de que cada vez con mayor intensidad lo vamos a ver en los distintos países de la Unión Europea. Más bien, a lo mejor lo que vamos a ver es una fragmentación regional en distintas subregiones. Es decir, una cosa es la cuenca mediterránea de la Unión Europea y otra cosa muy distinta es la cuenca nórdica o el centro de Europa. Y esto creo que ahora mismo lo tienen muy claro los italianos, los españoles, también los franceses, y desde luego siempre han tenido súper claro por la posición egoísta que siempre han tenido los alemanes, que son el motor de Europa, así lo consideran, y el resto son sucedáneos que cuando a ellos les venga bien, se tomarán las políticas que a los otros les beneficien. Pero siempre Alemania ha mirado por sus propios intereses. No cabe duda de ello como motor que es de la Unión Europea. Y todo esto, con ese análisis que haces, Fernando, evidencia que hay un sistema económico por encima de la ciudadanía y la vida, tal como lo hemos visto en la Unión Europea, tal como lo hemos visto también, por ejemplo, en Estados Unidos. Y aquí en América Latina, tal como lo hemos visto, por ejemplo, en Chile. Fernando, gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Gracias, nuevamente por la invitación. Muy buenas noches, gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver de regreso a nuestra América Latina, Es Noticia Brasil. El errado manejo de la crisis por el COVID-19 por parte del presidente Bolsonaro genera otra crisis no pensada, un conflicto político con cercanos gobernadores como por ejemplo el de Sao Paulo. Tenemos esta radiografía y la analizamos al volver, aquí en Es Noticia. En Noticia Brasil, un grupo de ricos salen en sus lujosos carros a pitar en apoyo a Bolsonaro. Entre tanto, miles cacerolean cada noche en su contra. ¿Cuál es la situación del país con un presidente que sigue desestimando la gravedad del COVID-19, lo que ha conllevado a contradicciones con gobernadores del estado, incluso de aquellos que son su propio partido? A continuación tenemos esos detalles. Miles de brasileños protestan contra la política del presidente Jair Bolsonaro tras las medidas irresponsables para hacer frente a la pandemia del coronavirus. A través de su campaña Brasil no puede parar, se constituye en una burla frente a la preocupación de la gente. Bolsonaro considera que el aislamiento social por medio de una cuarentena es innecesario. El virus ha llegado y lo estamos enfrentando y pronto pasará. Nuestra vida debe continuar. Se deben mantener los trabajos. Se debe preservar el sustento de las familias. Debemos volver a la normalidad. Sí, voltar a Algunas autoridades estatales y locales deben abandonar el concepto de tierra quemada, la prohibición del transporte, el cierre del comercio y el confinamiento masivo.
Esta situación ha causado un enfrentamiento entre el Ejecutivo Nacional y los gobernadores, incluyendo a varios de sus propias filas, lo que se constituye en un claro y abierto enfrentamiento en lo político, además del rechazo de las mayorías pobres. Cerca de 3.500 casos confirmados y 93 fallecidos. Los indicadores muestran que el avance de la enfermedad se acelera. Han pasado 25 días desde el primer contagio, confirmado hasta los primeros 1.000 casos del 26 de febrero al 21 de marzo. Sin embargo, los otros 2.000 casos fueron confirmados en solo 6 días, del 21 de marzo al 27 de marzo. A pesar de esta situación tan álgida, seguidores de Bolsonaro en Curitiba, incentivados por el presidente, realizaron una protesta para presionar a los trabajadores a salir de casa y romper la cuarentena. ¿Van a marchar a pie? No. Pasar en caravana dentro de sus autos de lujo. En contraste, miles de ciudadanos usaron sus cacerolas y voces para manifestar su descontento. Miren, están lidiando con algo nuevo. De hecho, este presidente no está tan preparado que minimizó los problemas y ahora está en la televisión usando una máscara. Pero dijo que se volvió absurdo y los gobiernos estatales comenzaron a sentir realmente que estaba diciendo, él es el absurdo. No espero nada, sí. No espero nada del gobierno porque nos está descuidando a nosotros. La gente no entendió la gravedad del problema, pero no se puede bromear ante una situación tan seria. ¿Cómo alguien puede gobernar así? Diante de una situación tan seria. El empeño de Jair Bolsonaro en exigir que se retomen las actividades económicas en Brasil, a pesar del avance global de la epidemia del nuevo coronavirus, ha colocado al país en una de las peores posiciones en lo que se refiere a la preservación de su bienestar social en un momento de crisis. En una supuesta defensa a los trabajadores, Bolsonaro pide que regresen a sus puestos laborales afirmando que se debe garantizar sus empleos, pero el mandatario no presenta medidas consistentes para salvaguardar al mercado laboral en la actual coyuntura. El líder de una de las economías emergentes más importantes del mundo ironiza al referirse al COVID-19 como una simple gripe. Su forma de banalizar una pandemia declarada por la OMS demuestra lo poco que le importan los derechos sociales de su propia población, incluyendo a quienes cifraron sus esperanzas en él. Ese es el panorama, esa es la coyuntura. De inmediato entramos con el análisis. Nos acompaña Beto Almeida, analista político, presidente de la televisora Ciudad Libre de Brasilia. Hola Beto, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Un saludo a todos los televidentes de Telesur. Un gran honor de estar acá, a pesar de noticias muy tristes que tenemos para comentar. Así es, muchísimas gracias. Beto, primero, desde la visión política que ha generado esta crisis del COVID-19, quiero preguntarte si recuerdas otro momento de rebelión de todos los gobernadores de los estados de Brasil en contra de un presidente. La víspera veíamos cómo 27 se reunían para tomar medidas por su cuenta ante la inacción del gobierno. Sí, hay claramente una desobediencia civil y administrativa de los gobernadores que están gobernando en una dirección mientras Bolsonaro toma declaraciones y medidas en otra dirección. En realidad, Bolsonaro hace discursos, hace pronunciamientos, porque hay un divorcio entre lo que dice Bolsonaro y su escalón técnico. El Ministerio de la Salud está tomando medidas, algunas muy justas, muy necesarias, a pesar de que tímidas, que van en contrario a la línea de Bolsonaro de ignorar el peligro mortal de esta pandemia. No es una gripecita, dicen los técnicos del propio Ministerio de la Salud de Brasil. Y los gobernadores están gobernando, tomando medidas para restringir lo esencial de una circulación que en este momento puede significar una libre contaminación. Son responsables. No están haciendo política, están haciendo la necesaria prevención de la vida. Entonces, ese divorcio y esta esquizofrenia es lo que caracteriza fundamentalmente la situación que se vive hoy. Explican de manera vertiginosa las víctimas, los contaminados, y el propio ministro de la Salud ya declaró que Brasil no
tiene capacidad para superar un salto de estadísticas de contaminación y que eso va a llevar a un colapso hospitalario. A un colapso hospitalario. Por eso es entonces que los gobernadores toman estas iniciativas. Particularmente te pregunto por el gobernador de Sao Paulo, un aliado justo en la campaña que lleva a Bolsonaro como candidato a la presidencia del país, del PSDB. Este divorcio después de que además se hace pública un enfrentamiento en videoconferencia, Beto. Bueno, el gobernador de São Paulo, João Dória, y también el gobernador de Goiás, que son aliados de primera hora de Bolsonaro, están en frontal ruptura con Hemos perdido lamentablemente, inicialmente fue a través del video, ahora de la comunicación telefónica, Beto Almeida, analista político, presidente de la televisora Ciudad Libre de Brasilia. Y lamentablemente no podemos restablecer la comunicación porque ya es hora de entregar este espacio de Noticia de Telesur para darle paso a otros programas que tiene ya pautado el canal, así que lamentablemente lo despedimos, le agradecemos a él y a todos ustedes por habernos acompañado. Cerramos esta pantalla tradicional y como siempre recordamos, nos quedamos en redes sociales, @Noticia Telesur, @Tatiana Telesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia a propósito de esto que se dice, que se repite, que se replica, que se dice de tantas maneras. Quédate en casa y lo vemos a través de actividades artísticas. ¿De qué manera? Que también se suman a ese pedido. Con eso los dejamos. Hasta el próximo lunes. Buen fin de semana. Ba-ba-da.